Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 16 de julio del 2026. El texto es Juan 19, versos del 9 al 11. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo: Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendrías contra mí. La majestad de Cristo en medio del juicio y las grandes doctrinas de la soberanía de Dios. Ya hemos estado estudiando este pasaje, pero lo que vamos a hacer es hacer un repaso para poder profundizar aún más en este evento histórico que trae gloria al Señor Jesucristo y una enseñanza extraordinaria para nosotros como iglesia. Como introducción, vemos que con estas palabras concluye el diálogo entre Pilato y nuestro Señor. Aunque el pasaje es breve, encierra una riqueza doctrinal extraordinaria. No solamente explica quién tiene la verdadera autoridad, sino que revela el carácter de Dios, la dignidad de Cristo y la responsabilidad moral del ser humano. En toda la escena hay un profundo contraste. Pilato cree poseer el poder. Jesús posee en realidad toda la autoridad. Pilato se siente juez, pero Jesús es el verdadero juez de toda la humanidad. Pilato piensa decir el destino de Cristo, pero en realidad Cristo está permitiendo que Pilato participe, sin comprenderlo plenamente, en el cumplimiento claro del plan eterno de la redención. Estas palabras constituyen una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia acerca del gobierno soberano de Dios sobre la historia. La doctrina de la soberanía absoluta de Dios declara, conforme al modelo bíblico: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Es la expresión que dice Cristo, de arriba. En el Evangelio de Juan siempre apunta al ámbito de Dios. Recordemos algunos ejemplos. En Juan 3:31 declara: el que de arriba viene es sobre todos. Juan 8:23: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Por lo tanto, Jesús afirma que toda autoridad humana existe únicamente porque Dios la permite dentro de su gobierno providencial. Esto significa que Dios continúa siendo el Rey Supremo aun cuando los gobernantes terrenales actúan con arrogancia o injusticia. Esta verdad aparece constantemente en toda la Escritura. Daniel dijo delante del rey Nabucodonosor: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere, declara Daniel 4:25. Asimismo, el salmista declara en el 22:28: porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. El apóstol Pablo declaró: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. La autoridad humana nunca es absoluta. Siempre es delegada, siempre es limitada y siempre deberá rendir cuentas delante del Señor. Toda autoridad. Así que otro punto a resaltar es la responsabilidad moral del hombre. Podría surgir una pregunta. Si Dios gobierna sobre la historia, pregunta: ¿queda el hombre libre de responsabilidad? La respuesta bíblica es un rotundo no. Jesús añade inmediatamente: por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Porque existe libre albedrío del ser humano, la responsabilidad moral delante de Dios, que siempre pone delante del hombre el camino de la vida y el de la muerte, y aconseja tomar el de la vida. Debemos observar cuidadosamente todo esto. Cristo no excusa el pecado de Pilato, tampoco justifica a los sacerdotes. Todos siguen siendo responsables delante de Dios. El Señor incluso establece distintos grados de responsabilidad moral. Quienes habían recibido mayor revelación de las Escrituras y rechazaron deliberadamente al Mesías, tenían una culpa aún mayor, él lo declaró. Esto armoniza con toda la Biblia porque la enseñanza de Cristo es muy específica. Lucas 12:48 declara:
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. El privilegio espiritual siempre aumenta la responsabilidad espiritual. Israel había recibido los pactos, la ley, los profetas, las promesas, el templo. Esperaban al Mesías y sin embargo entregaron al Santo de Dios. Por ello su responsabilidad es mayor. El tercer punto a resaltar es la perfecta armonía entre el propósito de Dios y la responsabilidad humana. Este pasaje presenta una verdad que encontramos repetidamente en las Escrituras. Dios gobierna absolutamente. El hombre responde libremente por sus decisiones. La Biblia nunca presenta estas verdades como contradictorias. En la cruz ambas aparecen claramente. Pedro predicó en Hechos 2:23 a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Observemos aquí el equilibrio. La muerte de Cristo ocurrió conforme al plan eterno de Dios, pero quienes lo entregaron fueron plenamente culpables. No actuaron obligados, actuaron conforme a la maldad de su propio corazón, su libre albedrío en acción. Sin embargo, Dios incluso, utilizó esa maldad para llevar adelante el plan de la salvación anunciado desde la antigüedad. ¡Qué inmensa sabiduría la del Señor! Él jamás es autor del pecado, pero su propósito nunca puede ser frustrado por el pecado humano. Gloria a Dios por esto. Otro punto a resaltar es que Cristo es revelado en este pasaje. Este diálogo revela la gloria incomparable del Señor Jesucristo. Cristo es el Rey soberano. Aunque aparece como prisionero, Él es quien gobierna la escena. Pilato habla mucho, Cristo habla poco, pero cada palabra del Señor posee una autoridad eterna. Porque recordemos, Él es Dios hecho carne en toda la extensión de la palabra. Romanos 9:5 declara de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Oh, qué pasaje tan contundente. Cristo continúa siendo el Rey prometido. Cristo no necesita un trono para gobernar. Cristo no necesita un ejército para vencer. Cristo no necesita defenderse porque toda la historia está bajo el control del Padre. Así que Cristo es el profeta perfecto que se había anunciado de antemano a Moisés en el Deuteronomio 18:15, cuando Dios le declaró: profeta levantaré en medio de ti, de entre tus hermanos, como yo. A él oiréis. En el 18:18, profeta levantaré de en medio de ti como tú. Ese profeta sería Dios y sería hombre. Con una sola frase desenmascara la realidad espiritual de Pilato como profeta. También revela el pecado de quienes lo entregaron. Ningún juez humano habría podido emitir un juicio tan perfecto como el que hizo Cristo. Cristo discierne los corazones, conoce las motivaciones, conoce la responsabilidad de cada persona porque Él es Dios y en su omnisciencia conoce todo, sabe todo. Cristo es el Cordero obediente. Otro punto a resaltar y que nos llama la atención es que no intenta escapar, no organiza una rebelión, no responde con violencia. Se entrega voluntariamente porque sabe que está cumpliendo la voluntad del Padre. Recordemos sus propias palabras en Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. La cruz no representa una derrota, es la expresión suprema de su obediencia y su amor redentor. Otro punto a resaltar es el cumplimiento de las Escrituras. Todo lo ocurrido en este juicio había sido anunciado muchos siglos antes. Isaías escribió en el 53:7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El salmista David profetizó en el Salmo 2:2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Isaías también anunció en el 53:8: por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cada paso de la pasión demuestra que Dios cumple finalmente su palabra. Nada ocurre por casualidad. Cada detalle confirma que Jesucristo
Es el Mesías prometido desde el Antiguo Testamento. Para profundizar un poco más la expresión dada de arriba, el verbo traducido dada de arriba enfatiza que la autoridad de Pilato no era inherente a él, sino recibida. En otras palabras, Pilato no posee autoridad por derecho propio. La administra temporalmente porque Dios ha permitido que ocupe ese cargo. Esta verdad destruye todo orgullo humano, todo gobernante, todo pastor, todo padre, todo maestro, toda autoridad. Toda persona que ejerce autoridad en cualquier lugar o índole deberá recordar que un día comparecerá delante del Señor para rendir cuentas acerca de cómo administró aquello que Dios le confió, esa autoridad que puso en sus manos. La conclusión doctrinal de este pasaje es muy interesante porque Juan 19, que ya estamos estudiando del verso 6 al 11, nos ha enseñado que Dios continúa gobernando aun cuando el mal parece triunfar, que Jesucristo permanece como rey incluso cuando los hombres lo juzgan, que toda autoridad humana es limitada y delegada, que el pecado siempre produce responsabilidad delante de Dios, que la cruz no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento perfecto del plan eterno de la redención, que el Hijo de Dios, Cristo, avanza voluntariamente hacia el sacrificio porque ama al Padre y vino a salvar a los pecadores. Estas verdades llenan de esperanza al creyente. Vivimos en un mundo cambiante, pero servimos a un Rey inmutable. Los gobiernos pasan, los imperios desaparecen y las autoridades humanas terminan su mandato, pero Jesucristo permanece para siempre como el Señor soberano de la historia. La expresión "ninguna autoridad tendrías contra mí", dijo Cristo, viviendo bajo el gobierno del Rey soberano. Si reflexionamos en estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que después de contemplar este diálogo entre el Señor Jesucristo y Pilato, nuestro corazón no puede quedar indiferente. Este pasaje no solo nos enseña una doctrina acerca de la soberanía de Dios, nos invita a descansar en el carácter del Dios que gobierna todas las cosas con perfecta sabiduría, absoluta justicia y amor inmutable. Cuando Pilato afirmó tener autoridad para crucificar o liberar a Jesús, estaba convencido que tenía el control de la situación. Sin embargo, bastó una sola respuesta del Señor para poner toda la escena en su verdadera perspectiva. La autoridad de Pilato era real, pero limitada; verdadera, pero delegada; efectiva, pero subordinada al gobierno del Dios del cielo. Esta verdad sigue siendo necesaria para la Iglesia de Cristo. Vivimos en un mundo donde los acontecimientos políticos, económicos y sociales cambian constantemente. Los gobiernos se levantan y caen. Las leyes cambian, las naciones atraviesan conflictos. Muchas veces el creyente puede sentirse inquieto al ver la injusticia, la violencia o el avance de la impiedad. Sin embargo, Juan 19 nos recuerda que el trono de Dios nunca ha estado vacío. Mientras Pilato pronunciaba una sentencia injusta, Dios seguía cumpliendo su propósito eterno. Mientras los líderes religiosos conspiraban contra el Mesías, Dios estaba llevando a cabo la redención prometida desde el Génesis. Mientras los soldados se burlaban del Rey de Gloria, el cielo contemplaba al Cordero que voluntariamente avanzaba hacia el sacrificio que quitaría el pecado del mundo. ¡Qué consoladora es esta verdad! Nuestro Padre Celestial jamás pierde el control. Él no improvisa, no corrige errores porque nunca se equivoca. Su sabiduría es perfecta y sus propósitos permanecen para siempre. Como escribió el salmista David en el Salmo 33, 10 y 11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Por eso, el creyente puede descansar aun cuando no comprende todo lo que ocurre a su alrededor. Mira, pon atención a esto. Nuestra paz no depende de que entendamos cada circunstancia, sino de conocer al Dios que gobierna cada circunstancia. Así que esto nos recuerda que Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Este pasaje también nos enseña cómo debemos vivir los discípulos del Señor. Jesús nunca respondió al pecado con otro pecado.
no respondió a la soberbia con soberbia, no respondió a la violencia con violencia, no respondió a la mentira, con engaño. Pedro, quien fue testigo de estos acontecimientos, años después escribió en 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición y cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí encontramos un modelo para toda la iglesia. Vivimos en una sociedad marcada por la confrontación, las personas responden con ira, insulto y venganza, pero el creyente está llamado a reflejar el carácter de Cristo. Esto no significa aprobar la injusticia ni permanecer indiferentes al pecado. Significa responder con firmeza, pero también con mansedumbre, con convicción, pero también con amor, defendiendo la verdad, pero sin abandonar el Espíritu de Cristo. Vamos a dar una aplicación a toda esta enseñanza. Número 1. Aprendamos a descansar en la providencia de Dios. Hay momentos en que las circunstancias parecen escapar de nuestro control. Enfermedades, pérdidas, injusticias, dificultades familiares o ministeriales pueden hacernos pensar que todo está fuera de orden. Pero Juan 19 nos recuerda que Dios nunca deja de gobernar. Lo que nosotros vemos como caos, Él lo dirige conforme a su sabiduría perfecta. No siempre comprenderemos sus caminos, pero siempre podemos confiar en su carácter. Segundo, recordemos que toda autoridad humana es temporal. Los hombres ocupan cargos por un tiempo. Los reinos pasan, los gobiernos cambian, pero Jesucristo permanece para siempre. Por eso nuestra esperanza no debe descansar en las decisiones humanas, sino en el reino eterno de Jesucristo. Ahora, tercer punto, vivamos conscientes de nuestra responsabilidad delante del Señor. Jesús habló de un mayor pecado, recordándonos que cada persona responderá delante de Dios conforme a la luz que recibió. Así que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Quienes hemos recibido el Evangelio, conocemos las Escrituras y disfrutamos de tantos privilegios espirituales que nos lleva a vivir con un profundo sentido de responsabilidad. Cada sermón escuchado, cada estudio bíblico, cada oportunidad para servir, cada llamado al arrepentimiento, aumenta nuestro compromiso de obedecer al Señor. 4. Sigamos el ejemplo de Cristo. Cuando seamos incomprendidos, recordemos al Señor. Cuando seamos criticados injustamente, recordemos al Señor. Cuando suframos por causa de la verdad, recordemos al Señor. El camino del discípulo nunca será diferente al camino del Maestro. Pero también recordemos que después de la cruz vino la resurrección y después del sufrimiento vino la gloria. De aquí nace nuestra exhortación, amado hermano, hermana. Quizás hoy atraviesas circunstancias que no entiendes. Tal vez observas cómo prospera la injusticia. Quizás te preguntas, ¿por qué Dios permite ciertas situaciones? Bueno, Juan 19 nos invita a levantar la mirada, ponerla en Cristo. Así que no mires primero a Pilato, mira a Cristo. No mires primero el tribunal humano, mira el trono celestial. No mires primero la aparente victoria del mal, mira el cumplimiento del propósito eterno de Dios. El mismo Señor que sostuvo a su Hijo durante el juicio, sostiene hoy a cada uno de los que somos sus hijos. Él no ha abandonado a su iglesia, sigue edificándola, sigue intercediendo por ella, sigue llamando a pecadores al arrepentimiento, sigue transformando vidas por medio del Evangelio y un día volverá con poder y gran gloria por nosotros. Mientras esperamos ese día, permanezcamos fieles, prediquemos con valentía, sirvamos con humildad, suframos con esperanza y adoremos con gratitud al Rey que nunca ha dejado de gobernar. De ahí nacen los motivos de nuestra adoración. Al concluir este devocional, nuestra alma encuentra abundantes razones para adorar al Señor Jesucristo. Lo adoramos porque, siendo el juez de toda la tierra, aceptó colocarse delante de un tribunal humano para cumplir el propósito redentor del Padre. Lo adoramos porque ninguna amenaza alteró su paz ni debilitó su obediencia. Lo adoramos porque jamás perdió el dominio de la situación. Aun cuando parecía condenado, seguía siendo el Señor soberano de la historia. Lo adoramos porque es el cumplimiento perfecto de todas las promesas del Antiguo Testamento. En Él convergen la ley, los profetas y los salmos.
Su pasión no fue una tragedia inesperada, sino la consumación del plan eterno de Dios para salvar a los pecadores. Lo adoramos porque su reino no depende del reconocimiento de los hombres. Él reina hoy a la diestra del Padre, está en el trono y llegará el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo adoramos porque Él es el Rey que fue juzgado injustamente, pero también es el pastor que cuida de su iglesia, el sumo sacerdote que intercede continuamente por nosotros y el Salvador prometido que regresará para llevar a los suyos a su presencia para siempre. Le adoramos porque Él es el Dios hecho carne, que nos salvó a través de su sacrificio y resucitó para tomar la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo fuese, y ser entronizado y ser adorado por los siglos de los siglos. La conclusión a todo esto, hermanos, es que este pasaje nos deja una convicción inquebrantable. La historia no está gobernada por el azar, por los imperios, ni por la voluntad de los hombres, sino por el Dios soberano revelado en las Escrituras. Al contemplar a Cristo ante Pilato, vemos que la aparente debilidad del Salvador era en realidad la manifestación de su fortaleza, de su obediencia perfecta y de su amor redentor. Que esta verdad sostenga nuestra fe hasta el día en que contemplemos cara a cara a nuestro Dios hecho carne, al Rey que un día fue juzgado por los hombres, pero que vendrá nuevamente como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, como el único y soberano Dios que habita en luz inaccesible, a cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, Padre santo y soberano, te bendecimos porque tu trono permanece firme por todos los siglos de los siglos. Nada escapa a tu conocimiento, Padre. Nada limita tu poder y nada puede impedir el cumplimiento de tus santos propósitos. Padre, te damos gracias por revelarnos en este diálogo entre Jesús y Pilato la majestad de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo. Mientras los hombres querían juzgarlo, Él seguía siendo el Rey eterno, obediente a tu voluntad y plenamente consciente de que todo ocurría conforme a tu perfecto plan. Señor Jesucristo, tú que eres Dios, te adoramos porque caminaste voluntariamente hacia la cruz. Gracias porque no respondiste con ira, porque permaneciste fiel hasta el final y porque soportaste el juicio que nosotros merecíamos. Tu obediencia perfecta es nuestra esperanza y tu sacrificio suficiente es el fundamento de nuestra salvación. Concede que estas verdades transformen nuestra manera de vivir. Enséñanos a descansar en tu providencia cuando no entendamos las circunstancias. Danos valor para obedecerte cuando el mundo se oponga al Evangelio. Líbranos del temor a los hombres y aumenta nuestro temor reverente hacia ti. Haznos vivir vidas congruentes con lo que predicamos y vivimos. Que vivamos, Señor, en santidad como tú lo demandas. Fortalece a tu iglesia en medio de un mundo cambiante. Guarda a los pastores, a los evangelistas y a los maestros y a todos los creyentes para que anunciemos con fidelidad la palabra de Dios, el santo evangelio, sin avergonzarnos del nombre de Cristo. Que nunca olvidemos que servimos al Rey de Reyes y Señor de los Señores, al Dios hecho carne, cuya autoridad es eterna y cuyo reino jamás tendrá fin, porque a Él le pertenece el imperio sempiterno. Y mientras esperamos el regreso glorioso de nuestro Salvador, ayúdanos a vivir con santidad, humildad, perseverancia y amor, para que en todo reflejemos el carácter de aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Te doy gracias por todo en el nombre precioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.